Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a Vive la Experiencia, el lugar donde encontrarás el camino espiritual hacia la sanidad después de una pérdida, un dolor o un fracaso. El día de hoy vamos a descubrir las variedades que hay en la depresión. También vamos a distinguir entre la depresión mayor y lo que no es la depresión, y también aquellos factores disparadores que si no sufres de depresión te pueden llevar a padecerla. Entonces, lo mejor en cualquier tipo de enfermedad, ya sea física o mental, es la prevención. Antes de tener el padecimiento, un cáncer, diabetes, hipertensión, depresión, lo que sea, lo mejor es prevenirlo. Por eso hoy te invito a que te quedes para que descubras, si es que no estás viviendo depresión en este momento, esos factores que pueden dispararte en una depresión, ya sea en ti o en algún familiar. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud había pronosticado que en el año 2020, el año pasado, la depresión llegaría a ser la causa número 1 de discapacidad en México. Y no es exagerado decir que estamos ante una epidemia de depresión. Según también cifras de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre los años 1990 y 2013, las enfermedades aumentaron hasta en un 50%. Y lo sorprendente es de que uno de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años van a padecer algún tipo de trastorno mental en su vida. Pero lo más sorprendente es que solo 1 de cada 5 recibirán atención adecuada. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no está preparado o porque hay una connotación y un estigma social con las enfermedades mentales que son mal vistas, que mejor las personas tienden a ocultarlo porque les causa culpa, vergüenza, no saben cómo manejarlas, por eso no reciben la atención adecuada. Y esto no pasa solo aquí en México, pasa en todo el mundo. Las personas no están siendo atendidas y por eso uno de los mayores riesgos en la depresión es el suicidio. Y te quiero contar la historia de Catherine Noel Brosnahan. Ella nació en Kansas City, Missouri, el 24 de diciembre de 1962. Su padre trabajaba en la construcción mientras su madre la cuidaba a ella y a 5 hermanos más. Ella no creció obsesionada con la moda, pero refiere que sí disfrutaba ver esa cajita de joyas que tenía su madre. Ella se fue a estudiar a la Universidad Estatal de Arizona, donde estudió periodismo, y ahí conoció al que llegó a ser su esposo, Andy Spade. Cuando ella se graduó de la universidad, se fue a trabajar a la ciudad de Nueva York a una revista llamada Mademoiselle y ella era la editora en cuestiones de moda. De ahí empezó a nacer su creatividad porque estuvo trabajando en esa revista y se dio cuenta que las bolsas en su tiempo, en su época, en los años 90, pues eran bolsas muy sofisticadas, muy fuera del alcance del promedio de las mujeres estadounidenses. Y ella quería una bolsa así sofisticada, pero con un toque personal, y se dispuso a crearlas. Renunció a su trabajo con todo el miedo del mundo, pero con este ímpetu y esta creatividad que la caracterizaba, junto con su esposo y una amiga, fundaron su empresa, la que llamaron Kate Spade, en el año de 1993. Una persona referente en la moda menciona que Kate Spade tenía un don envidiable para comprender exactamente
lo que las mujeres de todo el mundo querían llevar puesto, ya sea una bolsa, unos zapatos, ropa, porque la industria o la empresa de Kate y su esposo creció tanto que se diversificó en diversos productos. Llegó a crecer tanto que decidieron venderla para pasar más tiempo con su hija, que llegaron a venderla en la cantidad de 2.400 millones de dólares, una cantidad estratosférica. El 5 de junio del año 2018, la empleada doméstica de Kate llegó a su trabajo y la encontró colgada en su armario a la edad de 55 años. Le llamó al conserje del edificio, bajaron el cuerpo, trataron de reanimarla, pero ya no había nada que hacer. Kate había muerto y dice la policía de Nueva York por suicidio. Lo único que pudo decir o dejar Kate al respecto fue una nota en su cama dirigida hacia su hija en ese entonces de 13 años que decía: ven, siempre te he querido, esto no es culpa tuya, pregúntale a tu padre. La hermana de Kate refiere que Kate padecía de problemas psicológicos, pero que nunca fue atendida con formalidad. Su esposo, del cual llevaba, en el momento del suicidio, llevaban separados 10 meses, refiere que Spade había buscado tratamiento para la depresión y que en algunos casos su depresión había sido muy, muy severa. Tan severa fue que acabó en suicidio. Y eso es lo que puede acabar en una depresión mayor. Afortunadamente no en todas las personas. Y por eso quiero contarte cuáles son los síntomas, porque si tú o un familiar tuyo tiene 5 de estos síntomas o más, por un periodo de mínimo de 2 semanas, es importante ir y buscar ayuda. El primer síntoma es la falta de ánimo, tristeza o desaliento. La persona con depresión mayor puede llorar por cualquier cosa o puede estar muy triste, que tiene una incapacidad para llorar. El síntoma número 2 es un cambio importante de peso o en el apetito. Por lo general, la persona con depresión pierde el apetito y por lo tanto pierde peso. Pero en otros casos se puede dar el caso que coma demasiado y aumente muchísimo de peso. El tercer síntoma es sentir poco placer en aquellas cosas que antes le gustaban hacer, como viajar, pasatiempos específicos, cosas que le gustaban, que le animaban, ahora ya no le provocan entusiasmo ni placer porque todo parece aburrido. El cuarto síntoma es un cambio en los patrones del sueño, ya sea que sufra de insomnio, que tenga dificultad para conciliar el sueño o que se despierte en la madrugada y ya no pueda volverse a dormir. También en otras personas suele suceder que están durmiendo casi toda la parte del día. El siguiente síntoma es una falta de energía. La fatiga es muy común entre las personas que sufren de depresión. También otro síntoma es la dificultad para concentrarse. Se distraen fácilmente y ya no recuerdan datos precisos como fecha, hora, acontecimientos importantes que han pasado. Ya no nos recuerdan con facilidad. El siguiente síntoma es que su movilidad se ve reducida, su caminar, su hablar, su levantarse, su acostarse es más lento que antes. El siguiente síntoma es que se irritan con mucha facilidad. Y también se agitan más rápido que cuando no tenían depresión. El siguiente síntoma es el pesimismo. Es como si una nube negra los envolviera. No tienen esperanza, sin sentido de vida,
falta de valía propia, la culpa y los pensamientos negativos ocupan su mente. El futuro siempre se ve triste y algunas personas que han pasado por una depresión prolongada, lo que ellas pueden referir es que se siente como si una fuerza oscura consumiera el alma. Y el último de los síntomas son pensamientos suicidas o ahora están muy preocupados por la muerte. En la historia que te acabo de contar de esta diseñadora famosa, Kate Spade, que se suicidó, su hermana refiere que días antes Kate le pidió que por favor no dejara de asistir a su funeral. Entonces son personas que están pensando, que están ideando, que ven que la única solución es la muerte. Otras variantes de depresión mayor, es la depresión mayor, es una depresión distímica, que si bien no tiene todos estos síntomas, pero sí puede tener alguno de ellos y por un tiempo prolongado, porque puede ser ya algo crónico. Si bien no es una depresión mayor y tiene estos riesgos, pero sí estas personas son más propensas a sufrir de una depresión mayor. Otra variedad es el trastorno bipolar, que son personas que pasan por un periodo de depresión, pero también después pasan por un periodo de euforia, donde están llenos de actividades, donde no se cansan, donde tienen planes, entonces van entre la euforia y la depresión. Estas personas también son propensas a sufrir en un periodo de depresión mayor, a sufrir una situación también que desemboque en algo no muy saludable o algo letal, como puede ser un suicidio. Ahora, ¿qué no es la depresión? Pues todos pasamos por periodos de tristeza, todos pasamos por periodos de frustración, todas nos sentimos en algún momento de la vida sin esperanza, tenemos miedo al futuro. Entonces, el que tú sientas eso no quiere decir que estás en una depresión mayor. Tienes que tener uno de los 5 síntomas que yo te acabo de mencionar por un periodo mínimo de 2 semanas. También las mujeres que sufren depresión postparto, pues es una etapa de la vida por el cambio de hormonas, por el cambio de situación, por la nueva responsabilidad que tienen, pero no quiere decir que eso es una depresión que ya se va a establecer. Entonces hay que revisar, hay que distinguir lo que no es depresión, el sentirme triste por alguna situación que está pasando en mi vida, pues hay que revisar todo eso y hay que estar muy atentos a los síntomas de una depresión mayor. Ahora, ¿cuáles son esos factores que me pueden disparar el sí que se instale la depresión en mi vida? Pues tienes que revisar el primer factor, es un historial de depresión familiar. Tiene que ver la genética, sí, por ahí hay genes que te pueden disparar la depresión, pero como cualquier otra enfermedad, las enfermedades son multifactoriales, no hay un solo disparador, tienen que darse un conjunto de situaciones y uno de ellos puede ser un historial de depresión en tu familia, tus padres, un tío, un hermano, tíos, abuelos, gente de tu familia que haya padecido algún trastorno mental o depresión puede ser un factor. Otro factor es la muerte de un ser querido, te puede desencadenar en una depresión. Si tú estás abusando de drogas, de alcohol, alguna situación adictiva, te puede desembocar en una depresión. También el vivir una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, el haber padecido una embolia, todo este tipo de enfermedades te pueden desembocar en o pueden ser un factor que puede causarte una depresión. También si tú sufriste algún tipo de abuso en tu infancia y es algo que está ahí encajonado, es algo de lo que no quieres hablar, es algo de lo que no has recibido ayuda, es algo que tú no has procesado, se ha visto que estas personas pueden llegar a desarrollar o llegar a padecer más bien una depresión. También otro factor es todo evento altamente estresante, algo inesperado
que haya pasado en tu vida, como un divorcio que no lo esperabas, una enfermedad, un diagnóstico, un accidente, la pérdida del patrimonio, de un negocio, todo eso puede ser un factor que pueda causar una depresión mayor. También la situación familiar en los hijos, porque recuerda que la depresión no solo se ve en adultos, también se ve en adolescentes y en niños. Los hijos de padres divorciados tienden más a la preocupación, ya no tienen cierta estabilidad y pueden vivir depresión, pero igualmente los hijos con los padres juntos, pero que están en constante conflicto, que están en constante guerra, pueden sufrir también ansiedad, pueden sufrir depresión, porque pueden tener baja autoestima, pueden estar en un estrés constante que les puede causar depresión. Y lo que se ha visto es que la depresión no es solo cuando los padres están peleando. Aún después de que los padres han dejado de pelear, también se ve síndrome de estrés, de ansiedad, que todo puede repercutir en depresión. Entonces hay que revisar cómo son las relaciones familiares, cómo son los hábitos de alimentación, cómo es tu estilo de vida, porque son factores que pueden contribuir a que se desarrolle una depresión no solo en ti, sino en tus hijos o en algún familiar cercano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar ayuda. Si tú te encuentras que tienes uno de estos síntomas o algún familiar, es importante que observes y es importante ir con el profesional de la salud para recibir esta ayuda. También se cree como cristianos que el cristiano no sufre de depresión, pero el cristiano también puede sufrir de depresión. Y aquí no vamos a juzgar si es una falta de fe, si no cree en Dios. No estamos aquí para juzgar eso. Estamos aquí para aportar, para ayudar, para buscar la ayuda necesaria si una persona está pasando por depresión. Y tampoco señalar a la persona que está en depresión es tu falta de fe, es tu falta de creer en Dios, porque así como una persona cristiana puede padecer depresión, también una persona no cristiana lo puede hacer. La enfermedad es multifactorial, hay muchas situaciones que pueden desencadenar en depresión y no basta con decirle a la persona que está en depresión, échale ganas, mira, sal, corre. Hay que ir con el profesional de la salud, ver lo clínico, qué es lo que está ahí afectando, qué es lo que está disparando a la depresión y hacer los cambios necesarios para que no desemboque en una muerte o en una discapacidad que agrave más la situación de la persona y también la situación familiar. Entonces, es importante observar como mujeres, como madres, es importante observar a nuestro alrededor, observarnos a nosotras mismas, qué es lo que está pasando con nosotras en nuestro entorno para prevenir este tipo de situaciones y este tipo de enfermedades. Gracias por haberme acompañado en otro episodio más aquí en Vive la Experiencia. Te invito a que compartas este programa, a que te suscribas a mi canal para que muchas mujeres como tú se puedan beneficiar. Nos vemos en el próximo episodio y acuérdate que aquí en Vive la Experiencia encontrarás el camino espiritual hacia la sanidad después de una pérdida, un dolor o un fracaso. Un abrazo. Hasta la próxima.